Hola aficionados, bienvenido a un nuevo video. Yo soy Quentin. Hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y de la final entre España y Francia. Y adivinen quién ganó. Como siempre últimamente, al parecer el fútbol les pertenece, es España. Los españoles ganaron una nueva medalla de oro. Es su segunda medalla de oro en su historia. Es decir, no ha ganado tantas medallas España en el fútbol, pero hay que decir la verdad. Para mí el fútbol le pertenece a España. España es el equipo que mejor juega en el mundo y se nota en todas sus selecciones. Acaba de ganar la Eurocopa un mes atrás. Hasta hice un video sobre eso. La victoria de España contra Inglaterra y eliminó a Francia también. Jugando su fútbol vistoso, mostrando su identidad futbolera. Es lo que para mí marca la diferencia. ¿Por qué España gana tanto? Porque tiene una identidad de juego que no tienen otras selecciones y otros equipos en el mundo. Porque siempre gana, no solo gana en selecciones, gana en Europa, en el fútbol de clubes también. En los últimos 10 años, saben que el Real Madrid ha ganado tantas Champions, 5 Champions, en los últimos 7 años. Tienes al Barça que ganó su última Champions en 2015, ya tiene, pero siempre está ahí compitiendo. El Atlético Madrid, en Europa League, ¿qué decir? El Sevilla ha ganado como 5 Europa Leagues. Es decir, el fútbol español es muy competitivo y a diferencia de años atrás, de los años 2000, para los que son muy jóvenes, no se acuerdan, pero la selección, por ejemplo, de Luis Aragonés, que ganó el seleccionador, que en paz descanse, que dirigió muchos años a la selección española, antes de ganar en 2008 con el famoso gol de Niño Torres, el Fernando Torres, exjugador de Liverpool, de Chelsea, España no ganaba. Era un equipo muy vistoso, le gustaba al aficionado ver jugar a España, pero no ganaba. Y aprendieron con los años a competir, el famoso término, ¿no? Competimos, y España compite muy bien. ¿Qué es competir? Es que en los partidos decisivos, semifinales y finales de los grandes torneos, sabe cuándo hay que ser decisivo, cuándo hay que ser efectivo y meter el gol clave, ¿no? Como lo hizo en esta final contra Francia. Si les voy a resumir brevemente lo que pasó. España le pasó por encima a Francia, le estaba ganando 3-1, mostrando que no me gusta ser tan tajante, pero hay que decirlo. Parecían atletas de alto rendimiento los franceses jugando contra estetas del fútbol, contra artistas. Los artistas contra los atletas. Y al final el fútbol se juega con el pie. Sí hay que tener condición física, hay que correr rápido, hay que meter la pierna, hay que ser más veloz que su rival, hay que meter cuerpo a veces, pero ¿qué se impone en el fútbol? Se impone el pie, se impone el talento, ¿no? Con los pies. Y España, hay que decirle que durante 60 minutos fue muy superior a Francia, que yo me lo esperaba un poco porque es que así es el fútbol español. Por eso es muy difícil ganarles, porque tiene su identidad muy marcada. ¿Cuál es su identidad? No voy a caer en los estereotipos del tiki-taka del Barça de Guardiola, aquel Barça que todos nos encantó y todos fuimos fans de ese Barça, menos los madridistas, pero cuando eres aficionado al fútbol te gusta el juego y te gusta ver a un equipo como España jugar tan maravillosamente como lo hizo en estos años, ¿no? Cuando ganó el Mundial en 2010, la Eurocopa en 2008, la Eurocopa en 2012, la última Eurocopa, aunque en esa Eurocopa su fútbol ha sido muy pragmático porque también se adaptaba a su rival, ¿no? No voy a regresar a lo que pasa en el torneo de la Eurocopa, pero sí jugó con su identidad de tener la posesión, el famoso tiki-taka, de no prestar el balón a su rival, pero también supo ser vertical con jugadores de banda como Nico Williams, y que se va a quedar en el Atlético Bilbao. Lo quería el PSG y el Barça, pero al final se queda, creo. No creo que se vaya. Y Lamine Yamal. Pero regresando al equipo olímpico, pues es un equipo como todos los equipos olímpicos que no jugó con superestrellas. Sus jugadores, porque hay que recordar que los equipos olímpicos son equipos de sub-23, ¿no? Y pueden convocar a 3 jugadores estrellas. Sus 3 jugadores mejores, no forzosamente mejores, porque vemos que las federaciones y la FIFA controla un poco los equipos y el fútbol moderno, ¿no?
y los equipos no pueden prestar como quisieran ellos a los jugadores porque justo tienen desafíos importantes en la temporada, porque tienen que enfrentarse a la Champions, los partidos de Champions, que ya el formato de Champions va a cambiar. Próximamente les platicaré de ese nuevo formato que crea mucha polémica porque los puristas de la Champions quieren que el formato siga intacto y los liberales que quieren que todo cambie siempre les gusta ese cambio. Pero regresando al tema de los Juegos Olímpicos, esta España jugó con sus armas, con sus 3 jugadores han sido más importantes para que entiendan, son jóvenes, son chavales, como dicen allá en España. Son Pau Cubarsí, que conocen muy bien los aficionados del Barça, que ya es titular indiscutible de la selección del Club de Barcelona, pero también fue titular en esta selección. Tienes a Fermín López, que anotó su doblete. Gran partido de Fermín López contra Francia en la final en el Parque de los Príncipes. Anota sus 2 goles y también estaba Arnau Tenas. Arnau Tenas es el portero del PSG, es el tercer portero del PSG porque el PSG tiene a Donnarumma como primero, segundo acaba de fichar un ruso y tercero era él, es decir, no era el titular y jugó estos Juegos Olímpicos. No tenían sus grandes jugadores, no estaban ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni Álvaro Morata. Eso creo que es una buena noticia que no esté Álvaro Morata. No tengo nada contra él, pero no se me hace un gran delantero personalmente, pero no estuvo Rodri, por ejemplo, que para mí es el mejor jugador en la actualidad. Es decir, jugó con juveniles, igual que Francia jugó con juveniles. Francia llamó a los más conocidos, es Michael Olise. Acuérdense de ese jugador, fichado por el Bayern München. Esta temporada va a dar mucho de qué hablar con su zurda. Otra vez permitió a Francia remontar el partido y anotó este segundo gol de tiro libre. Es desequilibrante, tiene una zurda increíble, da muy buenos pases, propone mucho juego. Es un jugador que hay que seguir en el futuro y ya en el presente, porque con Francia ha respondido a las expectativas. Y para mí ha sido el mejor jugador de Francia en este torneo y el mejor jugador del torneo. Para mí ha sido Michael Olise, porque ha sido decisivo en todos los encuentros. En cuartos contra Argentina, en semifinales contra Egipto. Ha sido determinante lo que ha hecho este jugador Michael Olise. Y también llamo a Jean-Philippe Mateta, este delantero que parece jugador de básquet o de rugby, que estaba muy corpulento, que anotó el gol del empate en esta final. Es un buen jugador, pero él fue formado en el Lyon y del Lyon se fue a Inglaterra. No es un jugador que juega titular en sus equipos, no es un jugador estelar, hay que decir la verdad, pero lo llamaron porque tiene 22 años, me parece, 21 o 22 años. Lo llamaron y él obviamente aceptó la propuesta del técnico, que pues se va con esa derrota. Thierry Henry, para los muy nostálgicos, los que se acuerdan del Mundial 98, de la Eurocopa 2000 ganada por Francia, este jugador que jugó en el Arsenal, gran leyenda del fútbol inglés, Thierry Henry, perdió esta final, pero hicieron un muy buen torneo. Hay que decir que Thierry Henry no contaba con los jugadores que él hubiera querido, porque antes del torneo, para que me entiendan, se hablaba de la posibilidad de que Griezmann podía jugar con la selección francesa en estos juegos. Se hablaba de Giroud, de su posible participación, y al final no lo dejaron, porque también se fichó por Estados Unidos, va a jugar en Los Ángeles, entonces su equipo prefirió verlo en la preparación del comienzo de la Liga MLS. También se habló de Mbappé, pero Mbappé era un sueño, era más que un sueño, era una ilusión, porque sabíamos que Mbappé, con ese fichaje con el Real Madrid, el Madrid no permite a sus jugadores participar a Juegos Olímpicos porque pues piensa en su... Hay que decir la verdad, amigos, para que me entiendan. ¿Por qué no participan en los Juegos Olímpicos? Porque básicamente es una competición de segundo plano, no tan importante como lo es la Eurocopa, por ejemplo. Pero me van a decir, pero son los Juegos Olímpicos, hoy en día todo el mundo habla de los Juegos Olímpicos, pero en el fútbol no es una competición que ha marcado la historia. Los clubes prefieren, porque los clubes son los que pagan a los jugadores, y ellos cuidan mucho la integridad y el físico de sus jugadores. Entonces, si participan en un torneo, saben que tienen posibilidad de lesionarse. ¿Y qué pasa si se lesionan?
pues el más perjudicado va a ser el equipo, el club, el que le paga al jugador mensualmente, hay que decir la verdad. Y al final el equipo es el jugador cobra muy bien y el equipo pues quiere que rinda el jugador. Y si llega lesionado a principio de temporada, pues el más perjudicado, ¿quién va a ser? Va a ser el club, no en la selección. Porque en la selección no cobran como cobran en los equipos. Entonces por eso no ven a jugadores como Mbappé con la selección francesa, España, jugadores como Rodri, como Nico Williams, porque los clubes piensan también en su presente y piensan en su temporada, en su inicio de temporada, y quieren que sus jugadores lleguen al máximo de su potencial, al 100% de sus capacidades físicas y técnicas. Por eso no les prestan a los jugadores. Pero al final ese torneo me pareció muy bueno porque se descubren jugadores. También el fútbol es bonito cuando descubres nuevos jugadores que pueden ser las futuras estrellas, como mencioné a Michael Urise, hay que seguir a este jugador, a Fermín López, que ya conocen, ¿no? A Cubar, sí, pero a este jugador Pacheco, por ejemplo, del fútbol de la selección española, que dio un muy buen partido. El Camello que anotó los 2 goles en el tiempo extra que dio la victoria a España. Este jugador seguramente nadie lo conocía y es un jugador del Rayo Vallecano. Los muy seguidores de la Liga Española saben quién es el Rayo Vallecano, que juega en Madrid, en los suburbios de Madrid, pero no siguen mucho ese equipo, honestamente. Y este jugador juega ahí. Entonces descubrimos a Camello, que demostró su clase, demostró también su categoría en estos 2 goles, porque son 2 vaselinas y le dio la victoria a España al final de cuentas. Pero como lo dije al principio del video, para mí se impuso el estetismo a la fuerza, al físico. Ya sé que este tipo de comparaciones pueden ser ambiguas y pueden como provocar muchas polémicas ante la gente, pero si es la realidad. Cuando tú ves a las 2 selecciones, pues tienes jugadores futbolistas que juegan al pie, que son muy técnicos. No es que no lo sean los franceses, sí lo son, pero parecen más atletas robustos. No todos, porque les menciona a Michael Olise, que tiene muy buen pie, una zurda privilegiada. Tenías también a Cluj, este jugador franco de origen algerino, me parece, a Cherki, que entró, que son jugadores técnicos, pero en la formación francesa priorizan la parte física más que la parte técnica. Quieren a atletas. Y eso te lo van a decir. Hay muchos testimonios, entrevistas de entrenadores de equipos juveniles que te dicen que cuando ellos eligen jugadores, cuando los mismos visores, cuando seleccionan jugadores, cuando tienen 13, 14, 15 años, se fijan mucho en la parte física, en su corpulencia, ¿no? En su cardio, cómo va su resistencia en el partido. La técnica sí es importante, pero no tan relevante como por ejemplo lo es en el fútbol español, porque ellos también juegan con sus armas, su filosofía de juego, su identidad, que es jugar al pie, un juego técnico, vistoso, ¿no? Traer al rival con pases, ¿no? Tiki-taka, pam, 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 pam. Así juega el fútbol español. Es menos físico, pero al final la técnica también se puede competir, y no solo que compita. Se impuso y se impone contra Francia y ganan los torneos importantes España. La Eurocopa, los Juegos Olímpicos, falta que gane el Mundial. Bueno, eso faltan un par de años, ¿no? Faltan 2 años para el próximo Mundial, que el último Mundial fue eliminado en octavos de finales, pero al final se impone el fútbol y es bonito ver a un equipo joven como España jugando a lo que saben jugar, con ese estetismo que a la afición del fútbol le gusta. No es que yo no tengo nada contra el fútbol francés, me encanta que gane Francia, por supuesto, pero solo observando veo que ellos, la formación francesa, se basan en el físico, en el poderío, más que en la técnica, comparando con el fútbol español. Y en este partido casi les alcanza, porque remontan el partido de forma heroica en los últimos minutos. Al final España muestra su categoría metiendo estos 2 goles, pero Francia también, yo en un momento del torneo, como lo dije, hay figuras que dieron mucho para esta camiseta, porque antes del torneo la prensa francesa estaba un poco dubitativa, un poco dudosa respecto a lo que va a ser esta selección francesa, Les Bleus,
en estos Juegos Olímpicos porque Henry no le dieron los jugadores que él hubiera querido, por supuesto. Si Henry hubiera querido, como ustedes, si hubieran sido seleccionador de esta selección francesa, hubieran llamado a Mbappé, a Griezmann, a los mejores, ¿no? A Dembélé, ¿no? Pero al final, o a Upamecano, pero al final como les dije, los clubes no les prestan a estos jugadores, porque ellos les pagan y quieren que estén presentes en la preparación, ¿no? En la pretemporada. Y eso es la realidad. Por eso el fútbol en los Juegos Olímpicos siempre va a ser secundario. No es como en el básquet, ¿no? Porque eso me preguntaban en el baloncesto. Tienes al Dream Team, al equipo de Estados Unidos que juega contra Francia. De hecho, va a ser un partidazo mañana, ¿eh? No se lo pierdan. Y ahí sí los clubes de la NBA prestan a sus jugadores, a sus estrellas, a LeBron James, a Kevin Durant, a Stephen Curry. Los prestan sus equipos, los Lakers, ¿no? Los prestan porque ellos su pretemporada empieza en septiembre, más tarde. Y la temporada inicia en noviembre, principios de noviembre, finales de octubre. Y lo que pasa es que en el fútbol actual, las temporadas ya van a empezar, ya están en pretemporada muchos equipos. Y principios de agosto, que ya estamos en principios de agosto, ya va a iniciar las ligas, las respectivas ligas. Entonces, eso es también la duda que tenemos, que nos genera eso de los Juegos Olímpicos, y es la problemática que tienen los equipos. Por eso no pueden poner a sus mejores jugadores, porque seguramente los que vieron ese partido dijeron, pero Francia no tiene a sus mejores jugadores, ¿por qué? Era importante contextualizarle el por qué, porque los clubes no prestan a sus jugadores, porque como ellos invierten en estos jugadores, quieren que estén presentes con sus clubes y en la pretemporada, porque hay una preparación, no crean que juegan así, juegan de la nada, y no, hay una preparación física y técnica, ¿no? Tienen su coach de preparación física para que estén en forma durante toda una temporada. Esa es la realidad, amigos aficionados. Era importante que lo explicara. Pero al final sí, ¿cómo lo podemos resumir? Es que gana la técnica sobre la fuerza. Sé que suena un poco peyorativo y suena como a estereotipo, pero sí es la realidad. Ganan los jugadores futbolistas técnicos contra los atletas, ¿no? Y eso es bonito ver que en el fútbol todavía, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque seguramente vamos a tener puro futbolista corpulento dentro de 10 años. Vemos a jugadores bajito de estatura, pero habilidosos con los pies, jugando al fútbol, como siempre lo digo, y pueden competir, y no solo competir, ganarles a selecciones como la francesa, como Alemania en la Eurocopa, ¿no? O como Inglaterra en la recién Eurocopa en la última final. Entonces eso es lo positivo de este torneo y de lo que ha pasado este verano. Y España arrasa en competiciones, gana todo. ¿Quién va a parar a España? Díganme, ¿quién va a parar a España? Yo lo veo como favorito para el próximo Mundial. No veo quién le puede ganar, al menos Argentina puede ser, Francia si cambian de seleccionador, porque este entrenador para mí ya fue, y eso, pero no veo muy pocos equipos que le pueda competir de tú a tú a España. Esta España que sabe perfectamente a qué juega, tiene un planteamiento del juego muy marcado y tienen una inteligencia de juego, y además, como lo dije, su identidad de juego está muy marcada, y sabemos a qué juega España. Y el problema es que en otras selecciones no sabemos a qué juegan, ¿no? Y España, aunque son selecciones, no se ven todos los días, no entrenan todos los días estos jugadores, pero España tiene una filosofía de juego muy establecida, la que no tienen otros equipos como Francia. Francia, Henry, como lo dije, Thierry Henry tuvo jugadores hace un mes y cacho, y lleva como 6 meses dirigiendo a esta selección francesa. Es un joven entrenador además. No le fue tan bien en su pasado reciente como entrenador, porque entrenó al Mónaco, lo corrieron, entrenó en Canadá, en el fútbol de Canadá, en Montreal. Tampoco le fue tan bien, pero eso fue por motivos personales, porque fue el COVID y entonces no se sentía a gusto. Fue también segundo asistente de Roberto Martínez en la selección de Bélgica, aquella que compitió en la Eurocopa del 2001. Entonces sí tiene un currículum, pero es un entrenador que está aprendiendo, y yo creo que le viene muy bien esa medalla de plata para Francia. Claro que
el Parque de los Príncipes, ese estadio fabuloso. Le hubiera gustado ver al aficionado francés levantar, no esa copa, pero más bien levantar esa medalla de oro a esta selección francesa, pero al final se impone el fútbol, se impone la técnica, y España, si sigue así, no va a dejarle mucho a los otros equipos. Va a terminar ganando todo la selección española, y qué bueno que descubramos nuevos jugadores como Camello, para los que no siguen tanto el fútbol español, como Fermín López, como Pau Cubarsí, Pacheco, y en Francia como Michael Olise, ¿no? Como Désiré Doué, el que entró en la segunda parte, que revoluciona el partido, que es muy desequilibrante. Él es pretendido por equipos como el PSG, el PSG y el Bayern. Y de hecho va a tomar su decisión pronto para saber en qué equipo va a jugar. Él fue formado en el Francia y en el Stade Rennais. Rennes, se dice Rennes en francés. En francés. Entonces, Désiré Doué. Es lo bonito de estos Juegos Olímpicos, que puedes descubrir nuevos jugadores, y son los jugadores del presente, pero también del futuro. Y son los futuros cracks. Eso es todo, amigos, para mi breve reseña, el resumen sobre esta final de los Juegos Olímpicos, que fue una final, yo diría casi legendaria, porque hubo 8 goles. Es decir, los aficionados que pagaron mucha plata para estar en el partido, en el Parque de los Príncipes, yo creo que valió la pena para ellos, ¿no? Ver 8 goles, ver una gran final con suspenso, tiempos extras, buenos jugadores, como lo dije, jugadores que a lo mejor no conocen, que no son tan mediáticos. Yo creo que estos Juegos Olímpicos en fútbol y en general es un éxito, y es un éxito en otras disciplinas, porque hay que decirlo que muchos en París y en la prensa mundial dicen que son los mejores Juegos Olímpicos de la historia. A lo mejor exageran un poquito, pero sí es de los mejores Juegos Olímpicos por el ambiente que se respira en París, por lo bello que son estos Juegos Olímpicos, simplemente, ¿no? Cuando ves que en los Juegos Olímpicos de tiro al arco ves le Palais des Invalides atrás, es fabuloso. Cuando ves la equitación, el caballo, ves atrás, ves por ejemplo au Château de Versailles, el castillo de Versailles. Entonces son Juegos Olímpicos muy logrados, y eso no va a cambiar la situación anímica del francés, porque la cambió durante 2 semanas. Vamos a ver qué pasa después de los Juegos Olímpicos. Puede que regresen en su cruda realidad, que hay muchos problemas en Francia, socialmente hablando, últimamente. Pero bueno, no voy a hablar de geopolítica, ni de sociología, ni de economía, aunque me gusta tratar de todos los temas. Pero estos Juegos Olímpicos en fútbol han sido un éxito. Tuvimos una gran final con grandes selecciones que jugaron a su estilo, y ganó el mejor equipo, el equipo que respeta sus principios, que respeta su filosofía de juego y su identidad, que es tener el balón, tener la posesión. Y pues España sigue arrasando, amigos. Viva España, y qué bueno que el fútbol se impone, ¿no? Que la técnica le gana también a la potencia. Eso es todo, amigo. Síganme en mi canal, yo soy Quentin Dorgans, Quentin Dorgan. No olviden suscribirse a mi canal, darle un like, compartir mi video con sus amigos, con sus seres queridos, si les gustan mis videos, claro. Y por favor, coméntenme qué les gustó, qué les pareció, qué no les gustó. Aquí estoy también para interactuar con ustedes. Nos vemos pronto para un próximo video. Estoy también en Instagram y en otras redes sociales. En TikTok, en Facebook me pueden encontrar. Nos vemos pronto. Que viva el deporte, viva el fútbol y viva los Juegos Olímpicos. Les Jeux Olympiques à Paris.